Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo empezaron el año? La idea de este video o de esta primera parte es dejarles algunas maneras de poder dibujar árboles. Es para que vayamos haciendo este ejercicio visual, de ir pescando las diferencias entre los distintos tipos de árboles, la vegetación, las hojas, y que podamos ir resolviendo a través del dibujo, intentando con diferentes patrones, texturas, ir imitando esa vegetación, ¿sí? A su vez, esto nos va a servir para ir trabajando la fluidez en el trazo. Bueno, comenzamos. Vamos a necesitar un lápiz HB, 2B y 4B. También un lápiz con goma, o si tienen esas gomas nuevas que parecen tipo pincel, esas vienen bárbaro. Comenzamos con un tipo de árbol súper fácil. Tracé la línea del suelo, luego el tronco. Y ahora para la copa del árbol voy a hacer una especie de nube bien esbozada hacia un costado. Fíjense en que el trazo es súper suave, casi que ni toco la hoja, y uso el lápiz como de manera casi acostada. Y para completar la copa del árbol, lo que voy a hacer a modo de hojitas son un montón de óvalos bien chiquititos, todos pegados, como si estuviéramos trabajando textura visual, y van a ir hacia un lado y hacia el otro. Voy rellenando así toda la copa del árbol. Ahora lo que hago con la goma es ir borrando toda esa línea que hicimos al principio. Voy comiendo algunas partecitas para que quede más natural. Y sigo superponiendo más óvalos chiquititos para generar como efecto de tupido. Ahí estoy repasando el tronco. Fíjense en que los trazos para hacer los troncos en las ramas son como bien irregulares. Presiono y suelto y me queda una línea bastante irregular. Bueno, como les decía, ahora en algunas zonas voy a dar mayor intensidad en follaje e imagino que a este árbol le está apuntando el sol o le está dando el sol. Entonces voy a imaginar también algunos sectores de sombra. Y superponiendo más óvalos voy dando oscuridad. Ven que los hago de manera rápida, repetida, no me fijo que algunos queden más grandes y más chiquitos. Casi como si estuviera garabateando. Y con el 2B y el 4B continúo oscureciendo.
Y así es como nos queda este arbolito básico. Lo que hice fue dar en algunas zonas luz, borrando con la goma. Ahora pasamos a un segundo modelo. Para esto voy a empezar trazando una especie de corazón invertido o una hoja. Miren cómo es la forma, es bien redondeada. Ahí la remarco un poco para que se vea un poquito más. Luego vamos a hacer un tronco, el suelo. Voy a estirar este tronco hacia arriba de manera vertical. Y de esa misma vertical hacia los costados van a ir saliendo unas ramas. De nuevo, es un trazo súper suave, casi con el lápiz acostado. De esas ramas van a ir saliendo otras más chiquitas, como si fueran venas, digamos. Luego en los extremos voy a imaginar sectores de manera ovalada, por ejemplo, y los voy a rellenar de esta manera, haciendo de nuevo óvalos bien chiquititos, pero voy a ir tratando que vayan hacia un mismo sentido. Entonces voy completando en las puntas de estas ramas, tratando de no salirme de ese esquema principal que hicimos de corazón invertido. Si es necesario voy agregando en algunos huequitos a unas ramas más cortas. Ahora comienzo con el otro lado. Ahora remarco el tronco principal, esa base del árbol y las ramificaciones. Todo con el mismo HB. Con el lápiz con goma vamos a borrar todo el esquema que hicimos al principio y vamos a ver cómo ya tomó forma el árbol. Lo que nos queda por hacer es, con el 2B y el 4B, ir intensificando algunas zonas. Continúo superponiendo los mismos óvalos chiquititos en distintos sectores.
Bien, pasamos a otro modelo. Comienzo haciendo la línea del suelo. Voy a hacer un tronco. Este va a ser como una especie de Y invertida. Es un tronco que se abre como así en Y, digamos. Y para la copa del árbol voy a hacer una mancha esbozada, tipo nube, que va hacia la derecha. Les quiero mostrar cómo es el trazo. Es así, de nuevo, irregular, como tembloroso. Y a este árbol lo vamos a rellenar haciendo curvitas o comas hacia arriba de esta manera. Y empezamos cubriendo toda la copa del árbol y luego lo vamos a hacer en el tronco. Ven que son todas desprolijas, si tratan de ir hacia arriba, pero se superponen o dejan huequitos en algunos sectores. La idea es que se lleven otro modo de resolver, como dibujar un árbol. Este la verdad queda bastante bueno porque le da como un efecto de volumen. Fíjense en cómo queda el tronco cuando voy colocando las comitas. Le da como esa curvatura. Un efecto de que se tuerce la rama. Pero lo que voy a hacer con el 2B y el 4B es de nuevo ir intensificando en algunos sectores que quiero con oscuridad. Imagino que van por ahí. Imagino que el sol viene desde arriba a la derecha. Y a medida que voy completando, voy alternando con la goma y voy sacando los sectores que quiero que me queden con luz. Hago lo mismo en el tronco. Con el 2B voy a dar zonas más intensas, superponiendo más comitas. Y luego con el 4B voy a ir continuando o delimitando más la forma del tronco. Bueno, finalmente voy agregando detallecitos, algo de textura en el suelo, repito las mismas rayitas, algo de pasto. Y así es como nos va a quedar este árbol. Bueno, pasamos a un siguiente modelo. Por este caso voy a imaginar un árbol de esos que tienen poco follaje, que salen torcidos, que podemos encontrar en los bosques. Voy a empezar haciendo el tronco, trato de que me quede torcido con dos ramas principales y de ellas van a ir saliendo 4 o 5. Llevo una hacia un lado, así voy agregando las ramas principales, luego voy conectando otras más cortas.
Y en los extremos de estas ramas voy a imaginar que hay sectores de óvalos, como con óvalos los voy a simplificar así, o triángulos medios redondeados, que va a ser donde se concentren las hojas. Y lo voy a ir rellenando de esta manera. Fíjense, voy a hacer rayitas cortas que van a ir por todo el contorno de estos óvalos que marcamos. Ven, primero van todas hacia una misma dirección, como completando el contorno. Y para rellenar las voy superponiendo. Ven que son trazos cortitos y rápidos. No me fijo tanto en la prolijidad. Luego con el 2B voy a ir superponiendo más rayitas, como intentando crear así el efecto visual de que están las hojas bien concentradas en esas puntas de las ramas. Después con el 2B voy a ir ya marcando las ramas, los troncos. Si es necesario también voy agregando, donde vea que haya unos huequitos medios extraños, voy agregando más ramificaciones. Pasamos a otro árbol. Ahora quería hacer un sauce llorón. Les voy a poner una imagen para que veamos un poco cómo es. Para este árbol vamos a hacer en el suelo un tronco corto y vamos a hacer una copa de árbol que es bien ancha, que es un triángulo redondeado, pero es bien ancho. Ustedes lo pueden hacer que se extienda hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Y en el interior vamos a ir haciendo óvalos y círculos. Noten que se van saliendo algunos óvalos y círculos de la forma principal, ¿sí? Es la idea. Bueno, ahora para rellenar vamos a hacer líneas, pero a modo de tiras. Vamos a imaginar que son como cintas que tienen que ir cayendo. Y vamos a ir completando cada óvalo y círculo de esa manera. Como si fuera una llovizna, presiono y suelto el lápiz. Y vamos alternando algunas líneas más largas, otras más cortas. En sectores donde quiero que me quede como más atrás, con mayor profundidad, las voy a hacer más oscuras, agregando 2B, 4B.
¿Ven cómo se va dando el volumen a medida que voy alternando los lápices? Me quedan sectores como más atrás. Finalmente voy extendiendo algunas líneas para que quede ese efecto como de llovizna. Hago los detallecitos en el tronco, en el suelo y agrego una sombrita. Pasamos ahora a ver cómo podemos dibujar pinos. A mí me pasó que me di cuenta de que no estaba grabando, pero lo primero que hice para dibujar este pino, le vamos a decir pino azul, creo que le dicen así, es dibujar una gota alargada que en la punta se afina de esa manera. Luego hice el tronquito, el suelo, y para rellenar el pino voy a representar el follaje haciendo muchas rayitas hacia un lado y hacia el otro que se superponen, pero bien suaves, así como de manera muy rebelde, todas superpuestas. En esta primera mano la voy a hacer con el HB y luego con el 2B le voy a ir agregando por encima más rayitas superpuestas. ¿Ven que esa diferencia entre el HB y el 2B hace el efecto como que estuvieran el follaje detrás y otro adelante? Y a la vez todos los mini sectores que quedan como en blanco es como si estuviera pasando la luz. Bueno, lo que hice con la goma fue ir comiendo algunos sectores del contorno para que quede más natural. Pasamos a otro tipo de pino. Este es súper fácil. Voy a trazar la línea del suelo, voy a esbozar un tronquito. Para la copa del árbol voy a hacer una forma así, tipo de gota, pero de manera muy irregular, muy suave. Fíjense de nuevo que es con el lápiz como acostado y tembloroso. Voy a comenzar a rellenar la copa haciendo trazos en diagonal. Además de ir rellenando el follaje, me permite hacer como un sector de sombra. Cruzo algunas diagonales de manera superpuesta. Y ven que en ese mismo jueguito que queda entre línea y línea, se van haciendo como capas de hojas. Voy delimitando ya la copa, fíjense en cómo es el trazo. Y con el 2B y el 4B ya agrego más detalles. Bueno, ahora les quiero mostrar cómo podemos hacer una variante de un mini paisaje con varios pinos. Lo que hice fue trazar varias verticales, algunas entendiendo que están más adelante que otras. Estos van a ser los troncos de los pinos. Y los voy haciendo de esta manera. Voy a trazar diagonales hacia arriba en cada pino. Y a medida que voy llegando a la punta se van uniendo con la misma vertical que tracé. Ven que voy jugando, intentando hacer como unas ramas que van saliendo más que otras. Y lo mismo hago con el resto.
Si quieren hacer como practicar un paisaje como más extenso, lo que pueden hacer es los pinos que están en el fondo o en lejanía los pueden dejar de manera más suave con el HB, y los pinos que quieren hacer como que están más adelante los pueden hacer más detallados con el 2B, el 4B. Eso va a generar como un efecto de lejanía. Inclusive si los pinos que están por detrás quieren hacerlos como con este efecto, pueden pasarles por encima un pedacito de hoja para que queden menos nítidos, ¿sí? Bueno, ahí agrego detalles en el suelo, las rayitas, y podemos pensar también algún sector de luz, oscuridad, y agregarles algunas sombras a estos pinos, ¿sí? Estos van en diagonal, suponiendo que el sol les da desde atrás. Entonces imagino unas sombras que van por ahí. Bueno, en el siguiente video vamos a ver cómo hacer tipos de palmeras y arbustos.